Hola, soy el profesor Dave y hoy hablaremos de la transcripción y traducción del ADN. He knows a lot about the science stuff, Professor Dave explains. Ahora que entendemos la estructura del ADN, es hora de comprender exactamente cómo esta molécula codifica un organismo concreto. ¿Cómo es posible que una sola célula que contiene un conjunto específico de material genético pueda permitir el desarrollo de un pez, un gato o un humano? Para entender este fenómeno, tenemos que aprender sobre la transcripción y la traducción. Este es el proceso colectivo en el que el código genético es leído por las enzimas para producir todas las proteínas de un organismo. Un cromosoma es una molécula muy grande, formada por millones de pares de bases. La mayoría de estas bases no hacen demasiado, pero ciertas partes del cromosoma son especiales. Hablamos de los genes. Son los que codifican las diferentes partes. En un ser humano, un gen tiene una longitud media entre 10.000 y 50.000 pares de bases, aunque el más largo es de 2,5 millones de pares de bases. Cuando un gen se expresa, se produce una proteína específica. ¿Cómo funciona esto? El primer paso se llama transcripción. Es el proceso en el que las enzimas utilizan una de las cadenas de ADN de un gen como molde para producir un ARN mensajero, o ARNM. Para ello, la ARN polimerasa, con la ayuda de unas proteínas llamadas factores de transcripción, se une a una secuencia específica dentro del gen, que se denomina promotor, y separa las dos cadenas. Una de las cadenas servirá como cadena molde o cadena antisentido, lo que significa que se utilizará para generar el ARNM. Y la otra es la cadena codificante, o cadena de sentido. La ARN polimerasa no necesita un cebador, simplemente inicia la síntesis de ARNM en el codón de inicio y luego se mueve hacia abajo a lo largo del gen en un proceso llamado elongación. Va sintetizando el ARNM a medida que avanza, leyendo la cadena antisentido de 3' a 5' y generando ARNM desde el extremo 5', uniendo nucleótidos de ARN al extremo 3' en el proceso. Esto es muy similar a la forma en la que el ADN polimerasa sintetiza el ADN a medida que se mueve a lo largo de la cadena molde. La principal diferencia aquí es que se está sintetizando ARN, que recordemos será ribosa en lugar de desoxirribosa, y tendrá uracilo en lugar de timina. Al contrario que en la replicación, la ARN polimerasa va cerrando el ADN a medida que avanza, manteniendo solo de 10 a 20 bases expuestas a la vez. Una vez que la ARN polimerasa llega al extremo final del gen, se produce la terminación, que es cuando la enzima se separa del gen y el ADN vuelve a su estado original. Ahora hemos producido un ARNM. Este lleva consigo la información codificada en el gen, y tras unas rápidas modificaciones durante el procesamiento del ARN, abandonará el núcleo donde se encuentra todo el material genético o cromatina y pasará al citoplasma, donde encontrará un ribosoma. Aquí es donde sucede la traducción. Durante la traducción, el ARNM actúa como un código para una proteína específica. Esto ocurre porque cada conjunto de 3 bases en el ARNM, lo que llamamos codones, codificará un anticodón específico, que será llevado por un único ARN de transferencia o ARNT. Y cada ARNT diferente será unido covalentemente a un aminoácido en particular. La disposición de los nucleótidos en estos codones se denomina marco de lectura. Como hay 4 bases y cada codón tiene 3 letras, 4 elevado a la 3 nos da 64 codones diferentes posibles, lo que es más que suficiente para codificar todos los aminoácidos que necesitamos. Esta es una tabla con todos los codones del ARNM y los aminoácidos que codifican. Observen que hay cierta redundancia, pues hay múltiples codones que están asociados al mismo aminoácido. Pero no hay ambigüedad. Cada codón corresponde a un aminoácido concreto. Noten además que algunos de estos codones son especiales. El AUG es el codón de inicio, que comienza la traducción codificando la metionina. Y estos 3 son codones de terminación. Estos son los que finalizan la traducción. La traducción ocurre dentro de un ribosoma. La subunidad pequeña del ribosoma se une a un ARNM y a un ARNT iniciador, que se adhiere al codón de inicio. Luego la subunidad más grande se une para completar el complejo de iniciación de la traducción. Posteriormente, el ARNT que corresponde al siguiente codón después del codón de inicio entrará en el ribosoma. Este llevará consigo un aminoácido que se unirá de forma covalente a la metionina del ARNT iniciador.
El primer ARNT se separa y abandona el ribosoma, el cual se desplaza y abre espacio para el siguiente ARNT. El nuevo aminoácido se une a los dos primeros y el proceso continúa a lo largo de todo el ARNM. A medida que los ARNT entran y salen del ribosoma, en una secuencia dictada por los codones del ARNM, se genera una cadena polipeptídica. Esto continúa hasta que se alcanza un codón de terminación, momento en el que el polipéptido completado comienza a alejarse. Probablemente entrará en uno de los orgánulos de la célula para su plegado y posterior modificación. Así que en este proceso de 2 pasos, el ADN se transcribe en un ARNM y luego ese ARNM se traduce en una proteína, todo como resultado del emparejamiento de bases que se produce en los ácidos nucleicos. Y puesto que cada gen codifica una proteína específica y estas constituyen la mayor parte de lo que somos, desde nuestro tejido muscular y órganos hasta todos nuestros receptores y enzimas, así es como el ADN lleva el código genético de un organismo. Gracias por su atención. Suscríbanse a mi canal para más tutoriales y, como siempre, no duden en escribirme a profesordaveexplains@gmail.com.